Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Giovanna María Aldana Barahona. Soy parte de la Red de Estudios sobre Resistencias Indígenas y hoy empezamos con este espacio que hemos denominado Voces y Trayectorias de la Red de Estudios sobre Resistencias Indígenas. Es un gusto empezar este espacio con nuestra colega Carolina Díaz Íñigo y con Ámbar Varela Matute, con quien vamos a conversar sobre una investigación que ha realizado Carolina para que vayamos conociendo a lo que nos dedicamos en esta red. Este espacio de diálogo pues va a hablar hoy día sobre el texto de Carolina que se llama Indisciplinar las emociones y va a tener dos partecitas. La primera, conversar sobre cuál es el trasegar que la ha llevado a construir este texto y posteriormente pues unas dudas, preguntas que le vamos a hacer sobre el mismo. Entonces pues empezamos. Carolina, muchísimas gracias por empezar en este espacio. Y Ámbar te va a plantear unas pequeñas preguntas con respecto a tu investigación y por ello voy a ir metiendo la cucharada para que podamos conversar. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este espacio de diálogo que ya nos presentó Gio. Bienvenida, Carolina. Qué padre que. Felicitaciones primero porque este libro está recién salidito del horno, ¿no? Creo que acaba de salir, así es que muchas felicidades. Estamos muy contentas de poder pues platicar contigo al respecto y quisiéramos, bueno, yo tengo curiosidad, yo quisiera que empezaras primero diciéndonos así el título de tu investigación y contándonos qué fue lo que te llevó a desarrollar este trabajo, cuándo empezaste, cuéntanos un poquito más sobre eso. Bueno, pues hola, muchas gracias por la invitación. Gracias Gio, Ámbar, un gusto compartir con ustedes. Y bueno, sí, justo este libro acaba de salir, tiene unos días, salió publicado por la Cátedra Jorge Alonso del CIESAS, que es un espacio que contribuye a la difusión y promoción del conocimiento crítico. Y ahí mismo en la página de la Cátedra Jorge Alonso se encuentran varias investigaciones que son de acceso libre y que se pueden descargar para todo público. Y bueno, este libro es uno más de que se suma a esta serie de publicaciones de la Cátedra Jorge Alonso del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Y el libro se llama Indisciplinar las emociones, cuerpos y políticas en el quehacer antropológico, que bueno, lo que trata de hacer este libro es conjuntar una serie de reflexiones que surgieron a inicios de este año, cuando organizamos como parte de mi estancia postdoctoral en el CIESAS y también desde el Laboratorio de Antropologías de las Justicias y de las Violencias que coordina Natalia de Marinis también en el CIESAS, que hicimos una jornada que se llamó Antropología de las Emociones, experiencias metodológicas y de investigación en contextos de violencia. Y lo que nos interesaba hacer en estas jornadas era justo exponer como una serie de inquietudes desde los estudiantes de antropología de doctorado, algunos ya doctores y algunas especialistas en el campo de la antropología de las emociones, que nos compartieran cómo había sido su acercamiento a la dimensión de lo afectivo en sus trabajos antropológicos, pero no solo a nivel teórico, ¿no? Teórico, sino también a nivel metodológico. Es decir, cómo las emociones habían contribuido a construir investigaciones encarnadas, comprometidas, que se preguntaban sobre el papel del cuerpo y lo emocional en las sujetas con las que se trabaja, pero también en la propia investigadora al hacer este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de esta jornada, se dio un diálogo pues muy interesante. em, y se trabajaron tres ejes. Uno fue las emociones y la dimensión de las violencias, que atravesaba casi a todas las investigaciones. Otra fue la dimensión de lo emocional y el trabajo de cuidados y sostenimiento de la vida.
Otro fue la dimensión emocional y los aspectos metodológicos de hacer una investigación desde este enfoque situado y encarnado. Y también la dimensión de lo emocional en los trabajos de defensa del territorio y del medio ambiente, ver cómo las emociones también están circulando en los objetos y en los territorios. Entonces, a partir de estos encuentros y de estas ponencias, se crea este libro, que son justamente tres bloques y, y el primer capítulo lo abre Miriam Jimeno, que es una investigadora colombiana que ha trabajado el tema de lo emocional y también ha hablado sobre las comunidades afectivas o las comunidades emocionales y hace un recorrido histórico sobre los aspectos teórico-metodológicos en el campo de la antropología de las emociones y de también a nivel transdisciplinar, como el interés por las emociones está no solo en el campo de lo social, sino también en el campo de las neurociencias y cómo se puede dialogar en este sentido, pero teniendo como horizonte justo hacer investigaciones con una dimensión socioantropológica que se pregunta sobre los contextos de violencia, en donde cada vez hacemos investigación, pues que desgraciadamente esto es más común, ¿no? Entonces, el tema de la violencia es un eje. Y la introducción la hacemos Natalia de Marinis y yo, justo recuperando todos los aportes y las categorías que fueron emergiendo en el trabajo. Algunos autores hablan, por ejemplo, de pensar las emociones justas en el trabajo de cuidados o la grieta como un aspecto metodológico de las mujeres desplazadas. em, y de cómo la grieta también es parte de cómo el Estado ha burocratizado la esperanza de las mujeres que están en tránsito, o también las violencias en territorios migrantes, o también tenemos, por ejemplo, dos autoras que hablan de cómo el proceso de duelo que enfrentaron ellas al perder, ambas perdieron a sus madres, las implicó emocionalmente en su trabajo y les hizo preguntarse desde otro lugar. em, eh, a partir de sus propias experiencias encarnadas, cómo hacer otro tipo de investigación e incluso emergen otras cuestiones que no habían podido vislumbrar si no hubiese sido porque ellas atravesaron también una experiencia de duelo. Entonces, la experiencia personal y el cuerpo y lo emocional se vuelven en una herramienta teórico-metodológica para construir investigaciones diferentes, ¿no? También que se pregunten sobre este aspecto. Y bueno, yo hablo en el texto, hago un capítulo que se titula Una antropología sintiente para cuestionar el blanqueamiento y justamente ahí lo dejaría para que sigamos con el diálogo. Sí, porque abres, digamos, como el texto tiene varias perspectivas y ahora mismo pues se me ocurren otras preguntas con respecto al texto en general, pero antes de pronto de continuar con tu texto y ya que estamos hablando, digamos, de cómo se pone el cuerpo en las investigaciones, eh, pues cómo pones tú el cuerpo en las investigaciones, ¿no? ¿Qué te lleva en tu camino, aparte de lo académico, en lo personal, qué te lleva a este proceso? ¿Nos quieres contar un poquito de eso, por favor? Sí, bueno, yo creo que la pregunta sobre poner el cuerpo en las investigaciones es una pregunta como implícita en los trabajos, pero que pocas veces se lleva a una reflexión explícita. Y ese ha sido un proceso que he atravesado y que no se originó en un inicio con mis primeras aproximaciones, sino que fue todo un proceso en el que me fue haciendo cada vez más consciente del lugar que ocupa el cuerpo en nuestras investigaciones y de también
no evadir las relaciones de poder que encarnamos al hacer investigación. Em, ya han abrevado varios trabajos justamente que abordan el tema de lo emocional y sobre todo las antropologías feministas se han ya puesto el centro en su reflexión sobre cómo el cuerpo es importante para investigar. Pero el proceso que fui atravesando pues inició con mi primer trabajo de campo en Oaxaca, cuando recién estaba yo estudiando antropología y estaba en este proceso de formación y, y cuando experimenté en carne propia lo que era hacer trabajo de campo por primera vez y ser consciente del lugar que estaba ocupando en las relaciones sociales al hacer investigación, siendo una mujer mestiza que estaba en una comunidad indígena o zapoteca, que se estaba cuestionando las violencias contra las mujeres. Y la pregunta de investigación justo emergió por haber visto cómo una mujer denunciaba a su nieto por violencia porque intentó asesinarla. Y ahí fue cuando cambié mi pregunta de investigación y también porque yo estaba atravesando en ese momento un reconocimiento de mi propio lugar como mujer feminista, ¿no? Entonces se conjuntaron estos dos procesos, tanto mi proceso personal en mi propio reconocimiento como feminista, formación antropológica y aparte el contexto, ¿no? Que me estaba mostrando que que había violencias que yo no estaba viendo en un principio y que tenía que cambiar mi pregunta de investigación. E incluso también reconocer que yo abrevaba de un feminismo que era occidental, que un feminismo de ciudad, que me impedía como ver que había otras violencias que atravesaban los cuerpos de las mujeres indígenas y que no, y que la teoría feminista que yo estaba utilizando en ese momento no me permitía ver y analizar y comprender las violencias que atravesaban otras mujeres. Entonces, ese reconocimiento también fue parte de una apertura epistémica que fue también por poner el cuerpo y reconocer el lugar que ocupaba en esta investigación y una apertura también a la vulnerabilidad, ¿no? También el reconocer que hay veces que hay que dar como un cambio en nuestras investigaciones, que lo que habíamos planteado en un inicio se tiene que transformar. Eso también es una apertura que nos lleva a la vulnerabilidad y que es un elemento que yo he desarrollado en este último texto eh, para pensar que metodológicamente esta apertura nos lleva a cuestionar los conceptos, las categorías, las teorías que teníamos muy fijas y nos lleva a movernos del lugar. Y solo eso podría suceder si se es consciente del cuerpo, de lo afectivo, de reconocer incluso que hay veces en que las investigaciones se vuelven a veces incómodas, a veces también nos atraviesa el miedo y reconocer estas emociones que muchas veces quedan fuera de la investigación o que quedan como notas al pie nos lleva, por el contrario, a dar la vuelta a la mirada y decir cómo estas emociones nos estaban indicando que había algo ahí que nos estaba afectando a nivel corporal, afectivo y porque hay que decir también que parto de una crítica a la visión cartesiana de razón-emoción, como si fuesen entes separados, cuando en realidad todo proceso cognitivo tiene detrás un proceso emocional y todo proceso emocional tiene detrás un proceso cognitivo. O sea, es un continuum. Entonces, pensar nos sirve para sentir y sentir nos sirve para pensar.
Entonces, reconocer el cuerpo y cómo ha sido afectado también en el proceso de investigación nos lleva a plantear otras propuestas epistémicas. Te estaba escuchando, Carolina, lo que nos estabas compartiendo y la verdad es que me parece un trabajo muy, muy bonito, muy, muy interesante también y sobre todo muy relevante porque creo que justamente en las investigaciones de la antropología y de la sociología, pues el tema de las emociones, ¿no? El tema del cuerpo y las emociones en general se pierden de foco, no se incorporan, ¿no? Entonces, el hecho de que tú nos propongas metodologías, herramientas y sobre todo esta experiencia en el trabajo de investigación, trayendo estas emociones como parte de la explicación de los hechos sociales, ¿no? Como parte importante de lo que viven las personas. A veces nos centramos mucho en el foco del fenómeno y se nos olvida lo que la persona está sintiendo, está experimentando en su cuerpo. Me parece central y al mismo tiempo me parece muy difícil, ¿no? Porque siento que digo, no es un tema sencillo al cual aproximarse. Entonces, eh, digo, gracias por esto que nos estás presentando, estas metodologías, pero quisiera escuchar de ti como qué retos has enfrentado tú en estos trabajos, ¿no? De tratar la emoción, de tratar este sí, de esta investigación, digamos, encarnada, ¿no? ¿Qué retos encuentras? ¿Cómo también ser sensible tú como investigadora a lo que te están compartiendo las otras personas? No sé si podrías compartirnos un poquito de eso. Sí, bueno, pues eh, yo creo que justo apostar por una antropología sintiente nos lleva a derribar el distanciamiento que ha construido a los otros y a las otras como objetos de investigación. Creo que parte de descolonizar el conocimiento es también descolonizar las relaciones que la academia y la antropología ha establecido con las otras y con los otros, ¿no? Entre comillas, otras y otros, ¿no? Porque, bueno, la antropología se interesa por la diversidad y, pero esta construcción de la otredad parte de que hay un otro que sí es completo y otro que no lo es. Entonces, creo que cuestionar esta objetivación nos lleva, no es sencillo, nos lleva a cuestionarnos el origen colonial también de la antropología. Y en el caso de la antropología mexicana, pues también nos obliga a reconocer em, las complicidades que la antropología tuvo en la construcción de la identidad mestiza y cómo a partir de, de este posicionamiento del investigador varón como capaz de construir conocimiento neutral y entre comillas objetivo, hizo posible que otros saberes y otras experiencias quedaran subordinadas en el proceso de la construcción de conocimiento. Entonces, partir de esto, de este cuestionamiento, pues implica movernos del lugar y también cuestionarnos nuestro propio eh, blanqueamiento como investigadoras. Y eso, pues, nos implica éticamente reconocer reflexivamente en qué procesos hemos silenciado nuestra dimensión emocional o cómo tenemos que legitimar nuestra voz a través del silenciamiento de las emociones para construirnos como investigadoras objetivas, ¿no? Y creo que partir de este cuestionamiento implica movernos del lugar y no es sencillo, no es algo que, que sea fácil. Implica, y es algo que estoy constantemente cada vez más consciente, aprender a habitar la incomodidad y la vulnerabilidad para reconocer justo las relaciones de poder que van más allá de nosotras, sino que incluso es de la propia disciplina antropológica, de las ciencias sociales y de cómo se ha construido el conocimiento.
que es, pues también desde el giro de colonial, hablan de la colonialidad del saber, cómo otros saberes han sido subalternizados. Y en esta cuestión, la dimensión de lo afectivo ha jugado un papel fundamental para reconocer ciertas emociones que dan validad o validez a la construcción de conocimiento, entre comillas, occidental y negar otros saberes. Entonces, también implica preguntarnos, pues, cómo nos posicionamos frente al dolor de los demás y de las experiencias em, de sufrimiento de los y de las otras cuando hacemos investigación y cómo esos dolores también nos tocan y nos afectan y cómo nos implican. Creo que parte del reto es que cuando nos atrevemos a sentir y a sentirnos, también nos comprometemos más allá de un texto académico. Eso muchas veces nos lleva a posicionarnos en otros procesos a nivel incluso de acompañamiento también político y la barrera entre antropología o comprometida o militante y la construcción de conocimiento, entre comillas, objetivo, pues como que se debilita un poco porque el afectarnos y el aceptar esa afectación nos implica éticamente a decir, bueno, ¿y para qué estamos haciendo antropología y por qué estamos haciendo esta investigación? Generalmente queremos aportar a transformaciones sociales. Y reconocer esto es un camino largo que no está fuera de tensiones ni de conflictos e incluso de errores y de equivocaciones, porque es parte del propio proceso de hacer investigación y de atreverse a sentir. Y esos son parte de los retos, ¿no? ¿Qué hacer también en términos de cuidado emocional cuando hacemos trabajo en contextos de violencia? No siempre tenemos las herramientas para afrontar este tipo de situaciones cuando hacemos investigación. Y, incluso parte de este blanqueamiento nos lleva a dejar fuera todos los momentos en que no hemos, que no hemos sabido qué hacer con emociones incómodas como la incertidumbre, ¿no? El miedo, el dolor. En mi última investigación, la incertidumbre fue parte crucial para comprender los procesos de resistencia que llevaban a cabo mujeres defensoras del territorio que habían sido amenazadas de muerte. El habitar la incertidumbre y el miedo en este contexto me llevó a ver las resistencias más sutiles que no hubiese podido observar si no hubiera comprendido en carne propia el contexto de violencia que llevaba a las mujeres a resistir como ellos me lo dijeron, ¿no? En sus palabras, es tiempo de la sutileza y me llevó a preguntarme, claro, ¿qué significa eso? Entonces, esa ha sido como parte de los retos, ¿no? Y que a la par, estos retos me han llevado a moverme del lugar y justamente construir desde ahí. Y claro, ahí ya vienes hablando de otros temas como pues primero los conceptos que nos propones en el texto como pues desmontar el blanqueamiento, el distanciamiento epistémico afectivo, eh, todo el tema de blanquitud que construye la antropología y ahora estás introduciendo también este concepto de la sutileza del poder, ¿no? Alrededor de ese concepto me gustaría que nos conversaras sobre de dónde surge esa conceptualización, que a mí me parece muy necesaria, digamos, renombrar, si uno está siempre observando y deconstruyendo estos saberes antropológicos tradicionales, pues hay que renombrar, hay que volver a sentir, hay que, digamos, tratarlos de otra manera. Pero ¿de dónde surge ese concepto de la sutileza del poder y cuál es la relación que tú le das en tu texto, que yo veo que entrelaza precisamente la blanquitud, la colonialidad del ser y la colonialidad de la afectividad? Eh,
Cuéntanos sobre el concepto y sobre cómo lo tratas en el texto. Ujú, Sí, pues justamente la sutileza del poder fue parte ya de un proceso posterior que me llevó mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, pero sí un par de años, aterrizar en el cuerpo y en mi propia experiencia y procesar. Pero surgió a partir de mi experiencia de investigación doctoral en el Soconusco de Chiapas, donde trabajé con mujeres defensoras del territorio que habían sido amenazadas de muerte, que si bien habían logrado expulsar dos empresas mineras de su territorio, las amenazas de muerte las llevan a crear otro tipo de estrategias para no perder la vida frente a estas amenazas. Y entonces, justo ellas me dicen es que es tiempo de la sutileza y yo no entendía muy bien a qué se referían hasta que con el paso del tiempo y el trabajo de campo y el diálogo con ellas fui comprendiendo qué significaba. Y esto se refería a una apuesta para sostener la vida en contextos de violencia extrema, una apuesta a futuro, a corto, a largo y a mediano plazo, que tenía como eje central la construcción de alianzas donde lo afectivo era parte primordial de esta construcción y que llevaba tiempo tejerse. Además del manejo emocional del miedo a la represión, un manejo individual del miedo, pero también colectivo frente a estas amenazas. Y también en este proceso, el rescate de las plantas medicinales, de la medicina tradicional, era parte de saber elegir qué batallas pelear y en qué momento, ¿no? Eso es la sutileza de la resistencia. Saber elegir estratégicamente qué contiendas se van a enfrentar y por qué, pero teniendo como horizonte el permanecer con vida. Entonces, también leyendo a otros trabajos, fui reconociendo que también cuando hay poder, hay resistencia, pero también cuando hay resistencia, hay poder. Es decir, Abu Lugoth es una investigadora palestina que también ha reconocido la importancia de no romantizar los procesos de resistencia porque también emergen en contextos de ciertas estructuras de poder. Entonces, si bien la sutileza es una herramienta para sobrevivir que lleva a apostar por un camino de largo aliento para construir alianzas que permitan defender el territorio, también se enfrentan cotidianamente a violencias estructurales y cotidianas que impiden el despliegue de una resistencia abierta. En este sentido, también hay sutileza del poder. El poder utiliza también la dimensión de lo emocional para en la cotidianidad hacer más aceptable el despojo territorial. Por ejemplo, la cooptación de ciertos líderes, la esperanza del progreso, la idea de que llegando la minería se va a prosperar económicamente. Entonces, estos elementos cotidianos también hacen posible que el extractivismo llegue a los territorios. Entonces, podríamos decir que la resistencia tiene su contracara, que es esta sutileza del poder. Pero además, pensando a la resistencia como un proceso, la sutileza de la resistencia es un momento de la resistencia que permanece oculta, que tiene como propósito tejer, fortalecer alianzas y que en algún momento puede convertirse en una resistencia abierta, ¿no? Y directa, como en el caso de cuando lograron expulsar dos empresas mineras a través de la confrontación directa. Pero sí, todo esto se va tejiendo con un componente simbólico cotidiano donde lo emocional es fundamental.
Y en efecto, yo creo que has mencionado varias cosas en el capítulo, las profundizas. Me haces pensar que es digamos, un proceso de observación constante hacia afuera y hacia adentro, de los procesos o fenómenos que se van estudiando, mientras también cómo va creciendo la investigación y al mismo tiempo cómo va creciendo la persona que investiga. En este caso, tú, tanto en lo físico como en lo emocional alrededor de toda la investigación, ¿no? Observando cómo también lo hacen las mujeres con las que investigas. Eh, y entonces, digamos, como complemento a esto que nos estabas contando, tú ves que la antropología mexicana, yo diría latinoamericana, pero la antropología mexicana en el caso de tu estudio, em, va haciendo ese camino de transición hacia nuevas perspectivas, o hasta qué punto sigue como en esta dualidad o este anquilosamiento hacia esa antropología tradicional, mientras estos temas exigen nuevas teorías, nuevas conceptualizaciones y nuevos procesos de entendimiento. ¿Tú cómo lo ves? Sí, bueno, no me atrevería como a dar una opinión completa de decir la antropología mexicana va hacia allá, pero lo que sí podría decir es que ha habido varias rupturas con unas antropologías más críticas. Justo en los años 70 hubo antropólogos que dijeron y antropólogas como Mercedes Olivera que, que cuestionaron a esta antropología que había sido utilizada por el Estado para, por ejemplo, implantar megaproyectos en ese entonces como, como presas o otros proyectos que favorecían el desarrollo o la idea del desarrollo y el progreso, pero que era un desarrollo y un progreso para un sector y que terminaba favoreciendo a las clases dominantes, ¿no? Y ha habido trabajos importantes, no solo desde la antropología, como por ejemplo los trabajos de González Casanova, que hablan de un colonialismo interno, de cómo al interior de un Estado-nación todavía existen desigualdades de clase que están asociadas también a las relaciones étnicas. Y hay antropólogos y antropólogas que sí han cuestionado esta situación y también las complicidades de la antropología con el Estado. Los megaproyectos en la actualidad cuentan también con participación de antropólogos y antropólogas. Entonces, todavía existe esta relación que es la que critico en el texto, pero también hay nuevas antropologías y también antropologías ya también de larga data que han ido cuestionando estas relaciones de poder y que se han atrevido a posicionarse desde otro lugar. Y creo que la antropología feminista en México ha sido una fuente muy importante de inspiración para construir estas antropologías críticas. La antropología feminista en México y en América Latina se ha cuestionado sobre el lugar que la antropología puede ocupar en la reproducción no solo del patriarcado o de los saberes androcentristas, sino también del racismo y del clasismo y de la explotación. Em, Porque además también las antropologías ahora cuentan con las voces de quienes han sido representadas y representados por otros, ¿no? Ahora ya hay antropólogas indígenas, antropólogas que están justamente cuestionando estas relaciones de poder. Y a mí me han enseñado mucho los feminismos chicanos porque están ahí en este lugar fronterizo, digamos, epistemológicamente de frontera y lo que implica, pero también a las mujeres del sur, ¿no? Entre comillas, mujeres del que, por ejemplo, Gladys Sul, Aura Cumes, Lorena Cafnal, que son mujeres mayas que también se han posicionado desde otros lugares y que han cuestionado estas relaciones de poder. También el zapatismo, el pensamiento de los pueblos que luchan día con día por construir autonomía en sus territorios, me parece que no solo construyen una política, sino una
epistemología otra, que es parte de los saberes también de los pueblos originarios y que tienen mucho, mucho que aportar para esta descolonización. Pues la verdad, Carolina, tu texto me invita a reflexionar muchísimo, ¿no? Me invita a reflexionar mucho a mí como persona desde el lugar desde donde yo estoy construyendo, desde donde yo estoy haciendo mis investigaciones, ¿no? Y qué tan sensible estoy yo siendo pues al otro o a la otra o al leotre, ¿no? Que me está compartiendo, que me está compartiendo algo que él está, o ella están viviendo desde su propia experiencia. Y justo tu trabajo también nos invita a pensar, ¿no? Cómo cuando a veces nosotras estamos haciendo investigación, por ejemplo, sobre desigualdades, ¿no? Sobre inequidades, en nuestra propia epistemología, en nuestro propio trabajo, estamos paradas desde un lugar donde estamos repitiendo esas desigualdades o esas inequidades, ¿no? Y más bien tu propuesta es justo una invitación a seamos conscientes del lugar en el donde estamos haciendo como esta investigación, ¿no? Y traigamos pues otros afectos, otras maneras, otras cuestiones, otras emotividades, otras maneras de pensar desde el lugar, reconociendo el valor que tienen sí, esos afectos, esas emotividades, ¿no? Esas sensibilidades, diríamos la parte sensible de la investigación social. Entonces me gusta mucho y también creo que además de retarnos, ¿no? A pensar el trabajo desde dónde lo estamos haciendo, también nos reta como persona, porque como bien decías, pues se requiere esa sensibilidad tuya como investigador, ¿no? Abrirte, exponerte, mostrarte también vulnerable para poder comprender a la otra desde su lugar, desde su emotividad. Entonces eso me parece genial de tu trabajo. Y como para ir cerrando, y además de, bueno, volverte a felicitar por esto tan bonito, es sobre todo bonito, a mí me resulta muy bonito. Quisiera preguntarte dónde podemos consultar esta investigación, dónde la podemos descargar y también dónde podemos consultar los otros trabajos que has hecho, como por ejemplo este que contabas, ¿no? El de las mujeres en el Soconusco en Chiapas, que es como has venido siguiendo esta línea, ¿no? Que también me pareció muy interesante. Entonces, ¿dónde podemos seguirte la pista, Caro? Muchas gracias. Pues justo borrar como la frontera, o no borrarla, pero por lo menos reconocer que es necesario cuestionar esta frontera entre la persona y la antropóloga, la persona y la investigadora, que al final confluyen y que es parte de una construcción más encarnada del conocimiento, es justo el reto que tenemos, me parece, bueno, que ponemos en evidencia en esta investigación. Y bueno, el libro lo pueden conseguir en línea, se puede descargar en la página de la Cátedra Jorge Alonso, así, componer Cátedra Jorge Alonso o componer Indisciplinar las emociones. Ahí se puede descargar. También, bueno, pues agradecer a todas las que colaboraron en el libro, a todas las autoras y a la diseñadora que hizo la portada, que también se llama, su nombre como artístico es Invierno Azabache. Ella hizo esta portada justo en diálogo, tratando de construir una imagen que fuera provocadora y al mismo tiempo que recuperara esta dimensión de la intuición, de lo emocional, del cuerpo, de la naturaleza y de lo emocional y lo racional también en esta imagen. Entonces también agradecer a la diseñadora. Y bueno, para consultar de mis trabajos, estamos ahí en la página de la Red Ready. Ahí hay en la parte del trabajo que hemos hecho. Y en Academia Edu, también ahí están algunos de mis textos, también en el Research Gate, ahí también pueden encontrar parte de mis textos y la mayoría son de acceso libre, se pueden descargar.
y con gusto podemos seguir en comunicación. Ahí en la página de la red Ready también están los datos de contacto para seguir en contacto. Muchísimas gracias Carolina por compartir esta obra Indisciplinar las emociones, cuerpos y política en el quehacer antropológico y bueno, que editaste también con Natalia de Marinis y bueno, específicamente el capítulo de que hablamos hoy también, que es una antropología sintiente para cuestionar el blanqueamiento, nos dejas con muchos planteamientos, con muchas ideas, con muchos cuestionamientos sobre cómo lo llevamos, cómo lo hemos sentido y cómo vamos entendiendo estas nuevas maneras de nuestro quehacer investigativo. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por abrir este espacio de diálogo aquí en el canal de Reri, Voces y Trayectorias. Pues empezamos contigo y que sea un buen paso, el primero de todos los que podemos dar. Gracias también a Ámbar por acompañarnos en este primer encuentro y bueno, pues seguimos en contacto. Por aquí nos vemos. Muchas gracias. Pronto.